Hablemos de todo esto, hablemos de qué es lo que está pasando, los dos guachicoleos y cómo se ven las cosas. Le agradecemos al maestro Tulio Salanueva, titular de la firma Salanueva y Asociados y presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados. Bueno, querido Tulio, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Javier, yo estoy muy bien, todo un placer estar nuevamente en el referente de la noche. Gracias por la Gracias. invitación. ¿Por dónde entramos? ¿Por el huachicoleo clásico o por el huachicoleo derivado de lo que se hace para llegar al huachicoleo fiscal? A ver, ¿por qué no nos pones con peras y manzanas todo, por favor? Si no te importa, Tulio, gracias. Gracias, Javier. Mira, yo creo que el huachicoleo, como bien lo denominas, es un nombre clásico, un coloquio, una acepción coloquial que hacemos los mexicanos para denominar aquellas incidencias y aquellos hechos derivados de la extracción ilegal de hidrocarburos en nuestro país, y que por lo tanto pues constituyen un robo a la nación y un problema social que además, como bien señalaste, se convierte en fiscal. Ese, por un lado, sería el huachicoleo simple, denominado coloquialmente. Y aunado a ello, ahora tenemos la nueva modalidad que ha existido durante muchos años y que ahora se ha hecho pública, que es el huachicoleo fiscal, que como bien señalabas, no es más que la entrada de hidrocarburos a nuestro país que no pagan impuestos, lo cual precisamente deriva, además de un problema social, ya que en él intervienen diversas estructuras de la delincuencia organizada y por supuesto empresas de nuestro país, pero además se evaden los impuestos que se deberían de pagar por la introducción de estos hidrocarburos a nuestro país. Entre ellos, por supuesto, muy importantes, el impuesto especial sobre producción de servicios y además el impuesto al valor agregado, de tal manera que efectivamente, además de un problema social grave, se constituye en un detrimento sumamente oneroso a las finanzas públicas de nuestro país. No es un problema menor, es un problema que efectivamente ya había sido detectado, no en este sexenio, sino en sexenios anteriores, y parece que ahora con el gran decomiso de un buque petrolero en la frontera norte de nuestro país, pues se ha hecho sumamente mediático y por lo tanto las autoridades señalan que en este momento no habrá impunidad con este delito. Yo hago votos efectivamente, Javier, porque sea así, porque no se trata, como te decía, para nada de un problema menor. Es además una cuestión financiera que por supuesto vulnera la economía de nuestro país. Oye, a ver, Tulio, déjame plantearte. Eh, por cierto, en ese decomiso, que era de 20 millones de galones o algo así, acabaron diciendo que nomás fueron 10, no 20, ¿no? Que ese es otro asunto como para revisar qué exactamente qué fue lo que pasó. Pero te pregunto, a ver, ¿la autoridad, están cambiando las cosas en este sentido o no? Y te pregunto, ¿se avanzó realmente, Tulio, en la lucha contra el huachicol o realmente al contrario? O sea, nos dijeron que ya había acabado y más bien se intensificó. Exactamente, ¿qué sabes sobre eso? Caray, Javier, yo creo que pones el dedo en la llaga. Es una pregunta sumamente complicada. Por supuesto que la estadística en nuestro país, la estadística oficial, por cierto, señala que los índices de extracción ilegal de hidrocarburos en nuestro país han disminuido, pero en unas cantidades menores, de tal manera que yo te diría que solamente se le puso énfasis mediático a este problema, pero definitivamente continúa la extracción ilegal por un lado. Y por otro lado, lo que yo te puedo decir, tal como señalaste en tu cortinilla, es que efectivamente los ingresos al erario público por concepto de estos impuestos especiales definitivamente no se han incrementado. De tal manera que tenemos el problema latente en este momento en nuestro país y por lo tanto exige definitivamente un mayor interés de las autoridades y por supuesto, como dice la secretaria de Estado, una mayor intervención de las autoridades para inhibir este delito que además, Javier, se trata de un delito de cuello blanco, ya que intervienen estructuras organizadas empresariales y, por supuesto, el crimen organizado en una de sus modalidades más discretas, que sería la introducción de este tipo de mercancías a nuestro país. ¿El gobierno con todo lo que está haciendo tiene capacidad para frenar todo esto? Te lo pregunto por algo. En concreto, el tema del huachicol, más allá de lo que dijo López Obrador y nunca se cumplió, ha tenido una curva ascendente.
y se va proliferando en el país. Gente que no se dedicaba a eso, que no tenía empleo, que no podía, ya se metió. Y hay, ¿cómo le haces para tener un control de todos los tubos en todo el país, no? Sí, caray, definitivamente creo que las autoridades se han quedado cortas. Yo te diría que desafortunadamente no existe la estructura suficiente para inhibir este delito, ya que además se han identificado por lo menos, Javier, 4 puertos de entrada para este tipo de hidrocarburos. Por lo tanto, pues es penoso, es triste decir que en este momento, desafortunadamente, la autoridad no tiene la capacidad suficiente, ni siquiera la infraestructura para inhibir materialmente este delito. Y por supuesto, la unidad de inteligencia financiera que tiene a su cargo el investigar las estructuras de cómo se maneja el dinero, cómo ingresa y cómo sale del país, pues no han hecho lo suficiente para inhibir y para combatir este ilícito en nuestro país, Javier. Oye, Tulio, las cifras son, híjole, brutales, ¿no? Digamos, las cantidades de dinero que perdemos son mayúsculas y con todos los problemas que tenemos en Pemex, con toda la deuda que tiene en Pemex, no tenemos ni para atrás ni para adelante, ¿eh? Por decirlo menos, Javier, yo creo que si ingresaran a las arcas públicas, al erario federal, los ingresos que por impuestos y por derechos tendrían obligación de enterar las personas que introducen estos hidrocarburos, pues mejoraría sustancialmente la situación financiera de Pemex. Creo que decías bien, no es una situación menor y merece la mayor importancia de las autoridades fiscales y de procuración de justicia en el país. Más allá de una narrativa que tuviera el expresidente López Obrador, ¿por qué habrá insistido tanto en que se estaba acabando el huachicol cuando la tendencia era exactamente la contraria? Entiendo que era una narrativa, pero la pregunta es, era muy claro que había elementos muy concretos para ver las cosas de otra manera. Lo veía la gente. Bueno, Javier, yo creo que además se convirtió en el sexenio del presidente López Obrador en un tema sumamente mediático. Recordemos que se volvió prácticamente un deporte nacional la extracción de hidrocarburos. Hubo tragedias sociales con la explosión de pozos que incluso causaron la pérdida de vidas humanas, pero además de ello creo que la situación financiera de Pemex a lo largo de más de 3 sexenios no ha sido óptima. Pemex en este momento tiene un déficit y una deuda muy importante internacional, de tal manera que las soluciones que se pretenden definitivamente solo han constituido soluciones pasajeras para el grave problema que tiene nuestro país. Y por eso estimo yo, Javier, que se hace mediático en este momento este tipo de problemas y de flagelos a las finanzas públicas. ¿Cuántas personas trabajarán en el huachicol? ¿Tenemos una idea? ¿Cuántas familias? Hoy daba un dato Estados Unidos que 500,000 personas en México podrían trabajar, por decirlo de alguna manera, con la delincuencia organizada. Más bien, algunas cifras alcanzan 750,000, los 500,000, pero esta es la versión que tiene Estados Unidos. Pero te pregunto, ¿cuántas personas podrán estar metidas en todo esto? Javier, no estimo que ni siquiera la autoridad tenga Idea. un dato preciso sobre el número de personas y sin embargo te diría que A ver. Sin embargo, oye, espérame tantito, Tulio, me dijiste, sin embargo, y cuando dijiste, sin embargo, se congeló la señal, pero ya estamos de vuelta. Adelante, Tulio. Sin embargo, te decía, Javier, que basta con atravesar, cruzar, visitar las carreteras de nuestro país, sobre todo aquellas cercanas a las refinerías, a los tuberías y ductos de Pemex, para observar que desafortunadamente se ha vuelto parte del entorno social del paisaje urbano el observar a personas que venden hidrocarburos en las carreteras, de tal manera que, insisto, no solo es un problema financiero, es un problema social, es un problema de educación que merece la más alta atención, no solo de las autoridades, sino de medios tan importantes de comunicación como lo es actualmente el referente de la noche. te mando un gran saludo, Tulio. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier. Gracias. Saludo al auditorio. Hasta luego, muchas gracias.